Y llegamos a este espacio que se llama Compartiendo Aportes. Hoy nos acompaña una persona muy especial, ya les voy a contar por qué. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Pau, gracias por invitarme. Bueno Mauri, te voy contando a vos también que en este espacio todo el año pasado estuvieron con nosotros Fernando Esquembre y Germán Colaselli, a quienes les mando un beso enorme, pero en esta edición verano hemos traído distintos invitados y el programa anterior estuvo Valeria Deguis y Emanuel Pujalca, que junto con vos son los creadores, por decirlo de alguna manera, de Camino al Cero, el espacio donde permitió que Germán, yo y Fernando nos conociéramos. Así que bueno, es un lujo tenerte acá. Gracias. Los fundadores, ¿no? Hemos fundado hace ya 4 años, ¿no? Esto que llamamos Camino al Cero, ¿no? Que es un desarrollo eh, bastante original, ¿no? Porque lo que buscamos en Camino al Cero es tratar de no copiar, ¿no? Y pegar, sino pasar por nosotros la información y generar un contenido nuevo, ¿no? ¿Nos contás un poco esto de qué se trata la idea de Camino al Cero? Me encanta a mí, por eso te la pregunto, para que le contemos a la gente un poco. Es muy significativo el nombre, Camino al Cero, ¿no? ¿De dónde nace ese nombre? Bueno, buenísimo. En realidad nosotros cuando nos juntamos veníamos del ámbito de las terapias, ¿no? Cada uno por diferentes caminos, pero todos hicimos una convergencia, ¿no? En lo que es la decodificación, pero al mismo tiempo empezamos a conectar con una información que andaba en ese momento generándose acerca del 2014, 2015, que tiene que ver con lo que era la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo. Después pasó a ser lógica global convergente o estructuras espacio-temporales, ¿no? Y al empezar a conectar con esa información, cada uno empezó a conectar por su cuenta, ¿no? Con esa información. Y nosotros nos conocíamos del ambiente de las terapias y empezamos a tener como una mirada diferente, una perspectiva diferente de lo que veníamos transitando. O sea, empezamos a incorporar una lógica que nos hacía ver lo que estábamos desarrollando de una manera nueva. Y muy bien no sabíamos en ese momento cómo aplicar esta nueva lógica a esto que nosotros ya veníamos desarrollando. Y ahí fue cuando empezamos a juntarnos, ¿no? Empezamos a charlar y empezamos entre los tres a ver de qué manera generar un formato y hacer un desarrollo a partir de esta nueva lógica. Y de ahí surge lo que fue en un primer momento la asociación Camino al Cero, y ya después, cuando fue ingresando más gente, lo que se transformó en Camino al Cero. Y justamente la palabra camino tiene que ver con un proceso, ¿no? Un proceso para llegar a ningún lado, ¿no? Sería el cero. Porque lo importante es el proceso, ¿no? Lo importante es el proceso. Y el cero, habla de como de un origen, ¿no? Porque el cero, fíjate que sería como el origen de los otros números, ¿no? O sea, es como un camino al origen, o sea, es como un retornar hacia el origen, Por ahí ¿no? en Es una un mirada, retorno hacia el origen. en una mirada lineal, si uno se plantea un camino, ¿no? El recorrido sería del 0 hacia el 2, el 3, el 4, ¿ves? Como que ahí. Y de Claro, alguna manera la invitación de ustedes es inversa, ¿no? Es como retornar al cero, ¿no? Ese punto de origen eh, que, claro. que tan Y, literalmente lo logran en la y- propuesta que tienen. claro, y ese cero, como ese origen, en realidad no es más que conectar con vos mismo. Tal cual. O sea, nosotros hemos salido de nosotros mismos para hacer una exploración, para ver de qué se trata no ser nosotros mismos en la vida, ¿no? En la existencia. Inclusive lo puedes ver hasta en un bebé, ¿no? En un bebé cuando nace, lo que más le interesa es lo de afuera, lo externo, lo novedoso, eh, porque ahí está toda la posibilidad de experiencia que no tiene. Claro. Pero después llega un momento de la vida, el adulto, que como que empieza como un proceso de retrospección, de querer poder conectar consigo mismo. Bueno, esto como analogía también lo llevamos en la percepción, ¿no? Nosotros nos hemos ido de nosotros mismos a referenciarnos en cosas de afuera, que no está ni mal ni bien, sino que es un mecanismo de exploración
¿no? Para la conciencia, y ahora estamos en un proceso de retorno, ¿no? A conectar con nosotros mismos, ¿no? Sería como un proceso de regreso a uno mismo. Algo así sería la traducción que Algo le así, podemos sí, sí, hacer a sí, sí. Camino al Cero. Antes que me olvide, Donde lo más porque importante es el camino, lo más donde lo más importante es el camino, es es el ese camino, proceso que de paso a alguna paso. manera te va como amasando, el camino al cero de a poco te va como amasando para que te transformes. Yo amaso pan, ¿viste? Me encanta. Porque, Y ahí entre los ah, sí, elementos sueltos, sí, entre los elementos sueltos y el pan previo a entrar al horno, hay una transformación de esos elementos. Es genial. claro, por eso lo más importante es el camino, porque como tanto el proceso de salir hacia afuera como el del volver hacia adentro tiene que ver con una generación de conciencia, el paso a paso en ese proceso de ir hacia afuera, ir hacia adentro, es lo que me va a dar la conciencia. Claro. No es el llegar a algún lado o el volver a algún lado, sino en ese proceso, ese camino, ahí está la conciencia. Entonces, por lo tanto, como que el foco está en el camino, ¿no? Claro. Bueno, yo aprovecho ahora porque si después entramos en la otra pregunta que tengo, no me voy a olvidar. Habíamos promocionado la semana pasada un seminario que ustedes están poniendo disponible de manera gratuita y tenía un cupo limitado y ya se llenó. Así que ya tienen otro pensado para el 24 de febrero. Esta info va a estar confirmándose en estos días en las redes. Pero contame un poco de este seminario Bien. que es, por lo que tenemos ahí visto, sería más o menos el 24 de febrero y duraría unas 3 horas a la tarde, desde las 16 hasta las 21, en donde la gente que resuene con esta idea y con esta mirada puede pedirnos el contacto e inscribirse a través de un formulario. Pero para que la gente más o menos sepa de qué se va a tratar o de qué se tratan estos seminarios que ustedes están abriendo, eh, previos a otro curso que nosotros siempre estamos invitando, curso proceso, que se llama Biotransformación Lógica. Pero vamos primero por lo del seminario. Sí, nosotros, como vamos a lanzar, ¿no? Como todos los años, lo que es la biotransformación lógica, ¿no? Que es uno de los cursos que entregamos dentro de la comunidad Camino al Cero, y es el curso como de paso previo para ingresar a la comunidad y que cada uno pueda desarrollarse, ¿no? Dentro de esa comunidad, para poder que las personas conozcan de qué se trata, ¿no? Esta biotransformación lógica, y puedan tener algunas herramientas también de las que entregamos en la biotransformación lógica. Pensamos en hacer un seminario gratuito, cosa de que también conozcan esta mirada, ¿no? Conozcan de qué se trata también la BTL. Y en este seminario vamos a tocar algunos puntos bien específicos, ¿no? Que tienen que ver con la mirada que nos une a nosotros tres y a la comunidad Camino al Cero, que tiene que ver con empezar a reconocer una nueva lógica para abordar conflictos, ¿no? Para abordar síntomas, enfermedades, que generalmente le llamamos nosotros lógica inversa o lógica de la conciencia, ¿no? Como que eh, podemos descubrir que hay como dos lógicas operando, ¿no? En nuestra vida. Una lógica que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Con querer mantenerme vivo, pasarla bien, ¿no? Que es lo que nos opera, ¿no? Que no está mal ni bien, sino que Claro. es una lógica que opera la biología, ¿no? Porque imagínate que si la biología no le interesaría la supervivencia, ya no existiríamos. O sea, a mi aspecto biológico, que tiene toda la programación de la evolución de la vida sobre la Tierra, le interesa mantenerse vivo. Y para mantenerse vivo, no, bueno, busca satisfacer determinadas necesidades, ¿no? Y eso es lo que generalmente la gente quiere resolver. Quiero resolver estas necesidades, bueno, pero esa es una lógica bien biológica que tiene que ver con la supervivencia. Pero al mismo tiempo nos está operando otra lógica, que es la que nos interesa también mostrar y desarrollar, que es una lógica de la conciencia. O sea, la conciencia funciona con otra lógica, ¿no? Y muchas veces inversa a la de la lógica de la biología o la lógica de la supervivencia o la lógica de la existencia, ¿no? Que tiene que ver con poder extraer conciencia de todo ese proceso de supervivencia. Entonces vamos a ir
viendo cómo desde la conciencia, o como desde esa lógica inversa, o como desde ese lugar, lo que nosotros llamamos conflicto tiene otro significado. Lo que llamamos carga emocional tiene otro significado, lo que llamamos repetición tiene otro significado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir mostrando en el seminario. Y vamos a entregar también una herramienta que hemos desarrollado para que cada uno empiece un proceso para autogestionarse, de autogestión de sus propios conflictos. Entonces, bueno, sería como una especie de mini BTL, de manera muy superficial, pero bueno, que es lo que después se va a ver en profundidad en la biotransformación lógica. Bueno, yo acá voy a aprovechar para entonces mandarle un mensaje a nuestros oyentes. Hay muchos oyentes que nos vienen siguiendo y que vienen resonando con esta mirada y que de alguna manera se han preguntado, pero ¿cómo podemos o qué elementos necesitamos para poder empezar a leer la realidad así, con esa mirada? Entonces ahí es donde los vamos a invitar, sobre todo a esos oyentes que yo me los cruzo, mira, nunca escriben al programa, pero me los cruzo en la panadería, me los cruzo en el súper, y me dice, vos sabés que a tal programa le puse pausa, lo escribí, volví, lo escuché 2 veces. Entonces, a esos oyentes que han empezado a resonar con los temas que vamos abriendo, los invito a que estén atentos a las redes, que vamos a publicar este seminario, en donde se van a tener que anotar ustedes, a modo de empezar a buscar esto de la autogestión en el proceso. Entonces cada uno se inscribe y hacen este seminario para empezar a ver de qué se trata todo esto que nos está contando Mauricio, que sería como ese primer trampolín para después pasar a la BTL, que es el curso que ustedes dictan, como vos dijiste, como puerta de entrada a la comunidad, donde después también hay un montón de profundizaciones o otro montón de actividades que se están hasta gestando, porque algunas todavía están ahí en modo gestación, para que empiecen a participar de la comunidad Camino al Cero. Dicho esto, no me quiero perder la oportunidad de hacerle una pregunta a Mauricio que a mí me encantó y tiene que ver mucho con esto que venimos hablando, con la lógica inversa que tiene la mirada de Camino al Cero, con esta invitación de un proceso de regreso a uno mismo, pero en donde Mauricio nos cuenta, en una de las cosas que escuché de Mauricio, él nos explica que de alguna manera hasta ahora, o dentro del paradigma que estamos la mayoría, hemos estado interpretando la realidad. Y uno de los elementos de este proceso tiene que ver con empezar a traducir la realidad y comprender que la realidad de alguna manera nos está expresando un mensaje que a veces no captamos porque de alguna manera no tenemos los elementos para leerla, sería, porque estamos todo el tiempo en un modo interpretación. Bueno, a ver si Mauricio me ayuda a construir un poco esta explicación, porque aquí se vería la lógica inversa a la cual, bueno, de alguna manera ustedes invitan a comenzar a usar o aplicar en este camino, ¿no? Bueno, sí, buenísima, re amplia la Sí, pregunta. sí, acotemos. Pero no, está buenísima porque es lo que terminó uniéndonos en este desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con justamente lo que desarrollamos uno de los desarrollos de codificación de campos biológicos y de codificación de campos de realidad, ¿no? La decodificación de campos biológicos tiene que ver poder comprender ese mensaje a través de un síntoma o una enfermedad, ¿no? Y la decodificación de campos de realidad tiene que ver con poder comprender el mensaje, ¿no? de la realidad, como decías vos, ¿no? Bueno, por ahí estaría bueno poder comprender lo que es la realidad, ¿no? O sea, Bueno. y ¿por qué la realidad envía mensajes? O sea, ¿qué es esto de que la realidad envía mensajes, ¿no? Y si nosotros nos asumimos seres conscientes, ¿no? O sea, si yo digo, ver quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, es como que tengo una conciencia de mí mismo, ¿no? O sea, para que exista conciencia tiene que haber algo consciente, ¿no? Tiene que haber algo consciente. Entonces, y si mi conciencia, ¿no? Que es evidente que lo tengo, ¿no? Porque
lo que hace este desarrollo lógico es que pone en evidencia lo evidente, ¿no? O sea, lo obvio, lo que uno ya lo da por sentado, bueno, esto te permite hacerlo evidente. O sea, es evidente que tenemos conciencia, porque me doy cuenta, ¿no? Me estoy dando cuenta de algo, me doy cuenta, me puedo preguntar, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para tener conciencia tiene que haber algo consciente, y mi conciencia, ¿de dónde surgió? Surgió de la realidad misma. Por lo tanto, si mi conciencia surge de la realidad es conciencia. Claro. Entonces, si la realidad es conciencia, ¿qué diferencia tiene con mi conciencia? O sea, la realidad es conciencia, pero es una conciencia impersonal, Claro. pero que a través mío se expresa de manera personal. O sea, hay un aspecto personal, una conciencia personal, que está vinculada con una conciencia que es impersonal. Entonces, que es la misma conciencia, solamente que para que algo sea consciente tiene que poder separarse y poder vincularse. Cuando algo se separa y se puede vincular, tiene la posibilidad de hacerse consciente. Entonces, hay una separación, ¿no?, entre la realidad impersonal y la realidad personal que busca expandir su conciencia, tanto la realidad impersonal como la realidad personal. Sí. Y para expandir esa conciencia tiene que dialogar, ¿no? Entonces, los eventos de nuestra vida son un diálogo entre mi conciencia personal y la conciencia impersonal. Y es la posibilidad de extraer una conciencia. Entonces, bueno, con esa lógica, lo que me sucede va a tener otra función, otra manera de me voy a poder relacionar de otra manera con lo que me sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, tiene no que ver con mi realidad. Andar por la vida creyendo que tengo mala suerte o que las cosas que me pasan por casualidad, que ir comprendiendo de que hay una causalidad que tiene que ver con cada evento que se me va presentando en la vida. Claro, cambia completamente. O sea, lo que te sucede lo vivís de una manera completamente diferente. Inclusive ni siquiera evitás que te suceda lo que te sucede, porque entendés que atrás de eso hay una posibilidad de conciencia. ¿Por qué? Porque tenés esta lógica previa, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos nosotros es armar interpretaciones, ¿no?, como decías vos antes, de la realidad. Pero esas interpretaciones... Si nosotros no tenemos esta lógica que vos acabas de explicar como un mecanismo en donde cómo funciona la conciencia para para expandirse o para ir tomando más conciencia de sí misma, si no tenemos esta lógica, es como que funcionamos desde una interpretación, es como que funcionamos separados de esa realidad, desde mi conciencia, en donde de alguna manera ya sabemos que es solo una parte. Claro, bueno, por eso esta lógica te permite incluir la otra parte, Entonces, vos ya sabés que vas a tener una interpretación particular. ¿Por qué? Porque tenemos una configuración particular cada uno, porque si no, no seríamos una parte. O sea, particular significa parte. Claro. Entonces, si yo soy una parte, tengo que tener una configuración diferente a la de la otra parte, si no seríamos la misma parte, ¿no? Claro. No sería una parte, ¿no? Si mi configuración fuera idéntica a tu configuración, no seríamos dos partes, seríamos lo mismo. Claro. Entonces, para poder ser parte, o por poder tener una percepción particular, tengo que tener una configuración diferente a la tuya. Mi configuración, obviamente, se arma en un proceso, ¿no?, de construcción de la matriz psíquica, ¿no?, de lo que me va sucediendo en mi vida, lo que sucedió en mi genealogía. Todo eso a mí me va a dar una configuración que me va a hacer interpretar la realidad de una determinada manera. Ese sería el automático. O sea, eso aparece automático, porque es lo que yo ya tengo instalado, y ni siquiera sé cómo se instaló. O sea, como que
como un programa, ¿no? Es como que yo, no sé, si me tapo la nariz y me suelto, lo primero que voy a hacer es respirar, es un programa biológico de supervivencia, son los recursos que tengo para sobrevivir. Entonces, ante un evento, lo primero que aparece es ese mecanismo de interpretación que yo tengo, es lo que tengo, para interpretar la realidad. La lógica esta que estamos desarrollando te dice, pará, eso es una parte. O sea, esa interpretación particular es una parte que tiene que ver con una forma que tenés de ver la vida por un diseño que vos traés, que no tiene nada que ver, o puede no tener nada que ver con lo que la realidad me está expresando, ¿no? Claro. Por eso, cuando uno empieza a poder incorporar una lógica con ciertos mapas, ¿no? Eso es lo que entregamos en la biotransformación lógica, con ciertos mapas de referencia, con una lógica, ¿no? La lógica sería esa posibilidad de enlazar elementos, ¿no? Eso me permite traducir la realidad de una manera más neutra. Claro. Si bien la interpretación particular siempre va a estar, es automática, porque es lo que tengo para responder, después puedo frenar 2 segunditos y verlo desde otro lugar, verlo desde una perspectiva neutra, ¿no? Porque la realidad en sí misma es neutra. Los que coloreamos la realidad, los que le ponemos una tonalidad, somos nosotros, que le damos una interpretación o le damos un significado, ¿no? Pero como nuestra interpretación está basada en un diseño muy limitado, nuestra capacidad de dar significado es muy cortita, ¿no? Tal cual. Y cuanto más cortita es esa capacidad de dar significado, más grande voy a sentir la carga, más grande voy a sentir como el conflicto, ¿no? Porque me está quedando afuera un montón de otros significados que tiene eso que no lo estoy pudiendo incluir. Ahora, cuando yo tengo una lógica que me permite reconocer que este significado que le estoy dando es el que tengo, pero sé que hay mucho más que eso, ya como que me abra la posibilidad de que ingresen nuevos significados. Y eso me hace incluir más elementos de la realidad. Por lo tanto, esa situación la voy a vivir mucho menos, con mucho menos conflicto, con mucha menos carga, ¿no? Porque estoy incluyendo más elementos, ¿no? Bueno, Claro, es como, a esto ver, justamente si yo subo un sí. nene al tren fantasma y el nene no entiende de qué se trata el tren fantasma, se muere de miedo, ¿no? Pero es como que con un adulto, cuando ya entiende la mecánica de lo que es el tren fantasma, bueno, nos subimos y Está por ahí buenísimo. aparece un monstruo, nos podemos asustar un poco, pero ya no es lo mismo que ese niño, ¿no? Por ahí que no entiende que se Es trata de un buenísimo. juego, y entonces yo creo que, siempre digo que creo que la humanidad está todavía en una instancia bastante inmadura con esto que decías al principio de reconocerse que también es conciencia, y de alguna manera en un momento de nuestra vida nos subimos al tren fantasma y nos detuvimos adentro. Entonces estamos como con esa inmadurez de que somos más que solo un vehículo biológico, pero dentro del tren fantasma muriéndonos de miedo con todo lo que se nos aparece. Creo que es el momento de que cada uno prenda el juego para llegar a la salida y tomar una actitud de decir, bueno, a ver, ya estoy en edad o en el momento o en la etapa, si así lo sintiera, obvio, porque esto siempre es desde la autorreferencia, pero de comenzar este camino, que tal vez después es bajarse del tren fantasma y subirse a la montaña rusa al principio, pero comenzar en este proceso Es de buenísimo. madurar. Es buenísimo ese ejemplo. Nunca lo había escuchado de Demasiado en Fantasma. Es como que Está la buenísimo. vida se me hace Es que se así, tal trata cual, tal cual. de que compramos como un ticket, viste, que entras como un parque, y bueno, y se va a tratar, a ver, no hay manera de explorar el parque si no me subo a los juegos, ¿no? Es como que hay ahí una Claro, cuestión claro. de que hay que subirse. Y bueno, y cada juego va por ahí, creo que después viene así, en este orden los veo yo. Primero es el tren fantasma, después la montaña rusa y Ajá. después se vuelve la vuelta al mundo, ¿no? Donde uno desde distintos puntos va observando, pero ya más tranqui, cuando ya tiene una base del Buenísimo. proceso, Y se vuelve más los autitos tranqui. chocadores, ahí están Ah, sí, sí, los sí. autos chocadores. Los autitos A mí la otra vez chocadores, estaba viendo unas cámaras, me sí, apareció ahí en YouTube unas cámaras ocultas, ¿no? Me acuerdo de Video Match. sí, Y claro, todos, o sea,
el único que se identifica con la situación es el que le falta un dato, ¿no? Le falta un dato de que eso es una cámara oculta. O sea, en el momento que incorpora ese dato, o sea, todo lo que venía interpretando cobra otro sentido completamente diferente, porque empieza, es muy interesante verlo, a mí me encanta porque cómo empiezan a engranar, porque hay cosas que no tienen coherencia. O sea, Claro. va viendo cosas que no tienen coherencia, y a vos te empieza a dar bronca lo que no tiene coherencia, hasta que aparece algo que le da coherencia a todo, porque cuando aparece el dato, que era una cámara oculta, tiene coherencia a todas las incoherencias que vivió en todo ese proceso, y ahí como que se relaja. Bueno, eso es lo que estamos tratando de desarrollar, es poder captar ese punto de coherencia que hace que podamos ver todo lo que vimos como trauma, como conflicto, como error, lo veamos de una manera completamente diferente. Ah, era esto, era, era, era una cámara oculta, no sé. Pero cuando tenemos el dato de que todo, como decías vos, por ejemplo, el ejemplo del tren fantasma, ¿no? Cuando te das cuenta de que no, era un juego, listo, ahí termina todo. Todos los sustos que vos tuviste tienen un sentido completamente diferente, ¿no? Bueno, así Ahí, que de por eso se ahí, trata, yo pongo, esta acá lo ideal, biotransformación. después de, a ver, yo les cuento, Mauri resumió en 10 minutos de lo que se trata todo el desarrollo de un curso, proceso muy profundo que dura 6 meses, y que después que uno lo hace lo vuelve a ver y parece que otros 6 meses más le va a llevar poder comprender, porque tiene profundidad y porque ellos nos van ayudando a ver cuadro a cuadro. Así que lo que Mauri acaba de expresar en 10 minutos eh, es mucho más profundo y lleva un desarrollo. Pero acá, Mauri, lo que siempre tratamos es de llevarlo a ejemplos de la vida cotidiana, y en esto yo siempre cometo el mismo error, pero es el único que puedo hacer porque es de lo que se trató mi proceso. Eh, por ejemplo, a lo que él acaba de explicar es así, es como que yo hoy lo miro como de afuera, pero en un momento estuve dentro de este tren fantasma que les voy a contar ahora. Es como que todas las situaciones se me presentaban y tenían que ver con situaciones donde yo me sentía súper desvalorizada, ¿no? Y entonces yo, como no tenía esta lógica, obvio que yo sentía que valía 0 o -10. Siempre estaban pasando situaciones familiares, de pareja, de trabajo, donde todo el tiempo yo me quedaba con una sensación de no valer nada. A través de este proceso de camino al cero, de la BTL, de la lógica inversa, todo lo que venimos explicando hace más de un año, eh, me permitió ver que de eso se trataba mi exploración en la existencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, cada situación que se siguen presentando a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel laboral, a nivel realidad, yo ahora entiendo que se trata de explorar mi valor en eso que está pasando. Entonces, ahí cambia, pero ¿cómo sería? 180 grados el cómo yo transito esa situación. No es lo mismo entrar sintiendo que no valgo nada, a entrar a un escenario en donde yo digo, bueno, acá esto se presenta para que yo explore mi valor. Ahí estaría más o menos un ejemplo, o te animás a sumar algún otro. Sí, no, 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 es tal cual, porque lo que nosotros hemos descubierto es que no hay que arreglar nada, Claro, no tenés que corregir ningún claro. error, Bueno, no tenés que sanar nada, ahí va. no tenés que dejar que las cosas, no, luchar para que no se repitan. O sea, lo único que tenés que hacer es poder incorporar una lógica que te permita ver eso diferente. En otros programas Cuando con cambio la Isabel, forma de ver algo, eso que veo empieza a cambiar de forma, eso es lo interesante, ¿no? Lo claro, interesante es que hablábamos cuando empiezo a cambiar la forma de ver algo, de ver algo. sí, Ahí hablábamos con lo que veo Isabel, cambia de forma, ¿no? perdón porque en el Zoom por ahí Sí, hay sí, un sí, sí, delay, sí. pero te contaba que con Isabel hablábamos del error, y esto me viene bárbaro para aclararlo. El error no hay que solucionarlo. El error es de lo que se va a tratar, lo que tengo que explorar. Entonces tengo que explorarlo mirándolo desde otro lugar. Claro, por eso como decías vos, ¿no? El tema de la desvalorización. Cuando vos comprendés que la desvalorización es un mecanismo biológico, evolutivo, dejá de desvalorizarte por estar desvalorizada. Claro.
¿Por qué? Porque sin desvalorización no hay posibilidad de armar un nuevo valor. O sea, vos ante una situación que vos ves como conflictiva, siempre como que te vas a sentir menos, te sentís desvalorizada en relación a eso, pero la posibilidad de poder generar una evolución, una expansión, un nuevo valor, ¿no? Entonces, sin la desvalorización no habría evolución. Entonces, si yo no quiero sentir la desvalorización porque creo que está mal, porque yo tengo que valer, y claro, me pierdo de todo un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, acá lo que vos hiciste fue comprender la función de la desvalorización. Entonces, cuando vos comprendés la función que tiene, no tenés tanto conflicto con eso, porque entendés que tiene una función, tiene un propósito, y que por algo está ahí. El tema, lo que sí, lo que uno hace, o lo que uno hacía, es me siento desvalorizado por estar desvalorizado. Eso Claro, sí vos lo podés gestionar, porque eso ya tiene que ver con una decisión consciente. La desvalorización es un proceso estructural, evolutivo, donde el aspecto consciente, como no entiende la función de eso, ahí es cuando vos te desvalorizás conscientemente, te empezás a contar cosas a vos misma, de que no, yo soy una porquería, no valgo. Te claro. empezás a generar mecanismos de autodestrucción, que eso lo haces por la falta de conciencia de la función que tiene. Eso sí lo podés gestionar de otra manera, porque al comprender la función que tiene, vos no empezás a generar ese mecanismo de desvalorizarte a vos misma por ese proceso de desvalorización que es una función estructural evolutiva, ¿no? Eso es lo que cambia. Claro, ahí, bueno, esto también así de modo de, te pregunto también. Yo no dejo de sentir la desvalorización y no deja de funcionarme ese mecanismo automático de juicios que encima me desvalorizan más. Porque eso como que frente a situaciones que se presentan se me sueltan. El tema es que por ahí siento que una vez que eso se suelta, tengo con qué desvalidarlo, con qué observarlo, con qué de alguna manera eh, gestionarlo. ¿De eso se trataría un proceso de conciencia? Claro, claro, porque vos vas a poder comprender a través de una lógica que eso que te está sucediendo tiene una función. Cuando vos comprendes que eso tiene una función, deja de pelearte con eso. Utilizás la función, no te peleas con la función, la utilizás. Ahí lo Claro, volvés funcional, ¿no? claro, Entonces ahí cuando se vuelve eso, se funcionaliza, ¿no? Por eso decimos que los conflictos son para funcionalizarlos, ¿no? No para no tener conflictos, no para eliminarlos, ¿no? Y el error justamente es lo que te da la posibilidad el error es cuando esto no coincide, ¿no? Te da la posibilidad de generar una actualización, ¿no? Para ponerte como a la paridad de la realidad, ¿no? Que después te va a aparecer otro desafío, que lo vas a vivir como un error, porque no, y hasta aquí te puedes. Bueno, es el mecanismo de evolución. Si nosotros queremos suprimir el error, suprimimos la evolución. Si queremos suprimir la desvalorización, suprimimos la evolución, ¿no? En sí misma. Entonces, fíjate que no estamos cambiando nada, ahora lo estás viendo diferente. Por lo tanto, si vos podés empezar a incorporar esta lógica, todo lo que vos viste en tu vida como error, que te generó toda la culpa porque tendrías que haberlo hecho de otra manera, se desarma todo, se desarma, porque la culpa está armada con la idea del error, de que hay algo que debería haber pasado de otra manera y que eso está mal y que hay algo que está bien, que no lo hice y lo podía haber hecho. Bueno, esa idea es la que te tortura en la cabeza y con una nueva perspectiva te das cuenta que eso que sucedió tiene una función. Y ahí cambia todo, ¿no? genial. Me voy a quedar con esto. Muchas veces en el programa, para ir tratando de transmitir de qué se trataba la mirada que tenemos en el programa, dijimos que la vida tenía el propósito de la expansión de conciencia. Y lo que acá de alguna manera muy didáctica, por decirlo de alguna manera, vos acabas de expresar, sería el cómo la vida eh, lleva adelante su propósito de evolución.
Y nos decís que se comienza con la percepción de un error, que a la vez que nosotros vamos entendiendo la función que tiene este error y este conflicto, y nos vamos permitiendo actualizar, ahí es donde se va produciendo esta evolución que tiene que ver con uno de los propósitos de la vida. Así que me quiero quedar con esto, que bueno, Buenísimo. que es espectacular, a modo de empezar a aclarar de qué se trata esta mirada y de qué se trata toda la propuesta, porque es toda la propuesta de Camino al Cero que tiene que ver con, de alguna manera, los elementos que necesitamos tener a la vista para poder leer, por decir de alguna manera, la realidad y a nosotros mismos con esta lógica inversa. Porque realmente para nuestra cabeza es un quiebre, es un empezar a funcionar de otro modo. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauri, por habernos acompañado. Gracias a vos, Pau. ¿Algo que quieras decir Gracias. así como para cerrar o para digamos así, ¿cómo se dice? Cuando uno quiere hacer como un cierre o para transmitir algo como una síntesis. No, básicamente es que los invitamos al seminario del día 24, que es un seminario gratuito, que ahí vos habías dicho de 16 a 21, es de 18 a 21, Ah, perdón, de sí. 18 a 21. Acá abajo vamos a dejar el link, seguramente, Bueno, para que se inscriban, es gratuito, y ahí van a poder conocer un poquito más profundo esta mirada. Se va a entregar una herramienta de autoindagación, ¿no? Para que ustedes puedan empezar a conocerse a ustedes mismos, y nada, invitarlos a la biotransformación, al curso proceso que inicia el 10 de marzo, ¿no? Simplemente eso. bueno, genial. Bueno, Mauri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se quedan escuchándonos en esto que a nosotros nos apasiona. Y seguimos con el programa, le pasamos los controles a Martín.